Muy buenas tardes, qué bonito estar acá. El día de hoy vamos a hablar de diferentes enfoques de la inteligencia artificial y multinube. Bien, hemos visto a lo largo del día diferentes herramientas de desarrollo, diferentes herramientas de inteligencia artificial, pero hay que entender que todo esto es un ciclo. Y desde nuestro punto de vista, este debe ser un punto de vista multinube, multiherramienta y de desarrollo continuo. Por eso, nuestra charla del día de hoy es multinube y inteligencia artificial. En esta época vemos que la generación de datos se da ya por sentado. Hay una gran cantidad de datos y nuestro reto es convertir esos datos en información para poder tomar decisiones. Ya los grandes data lakes, los data warehouse, están disponibles. Yo creo que ese concepto ha entrado en las organizaciones cada vez más. Ahora sí, la inteligencia artificial llegó directamente a permitirnos acceder a los datos de la manera correcta, de manera fácil y navegar en ese mundo de datos y poder ahora sí responder esas preguntas. Pero cuando hablamos de preguntas, el foco que le queremos dar es preguntas de nivel empresarial. ¿Cómo pasamos de hacer preguntas acerca del clima, de algún concepto que desconocemos, a hacer preguntas sobre nuestro flujo de caja, a hacer preguntas sobre la base de conocimiento que tenemos, a hacer preguntas de valor para solucionar problemas organizacionales que tienen retos de seguridad, de privacidad, de gobernanza de datos, y ahí es donde queremos generar el mayor valor. Por eso, nosotros estamos pensando en un mundo convergente, donde los datos columnares funcionan, donde los datos a nivel de filas también funcionan, JSON, geoespaciales, incluso pensar en vectores. Recuerden que los vectores es la representación simbólica de datos no estructurados en una base de datos. Incluso en la base de datos Oracle lo que nosotros tenemos es una representación de 65.000 dimensiones de cada característica, de cada objeto. Entonces podemos generar embeddings muy enriquecidos, podemos generar representación de imágenes, audio, etcétera, dentro de la base de datos. Si eso lo vemos en un enfoque convergente, ¿qué tenemos ahí? Una base de conocimiento muy robusta. Bueno, eso podría decir, bueno, es que está hablando solo de Oracle. No, estamos hablando, sí, de la base de datos Oracle de una manera convergente, pero lo estamos pensando como un habilitador de la inteligencia artificial, donde están los datos y donde podemos acceder a la información con un enfoque totalmente multinube. ¿Estamos pensando Oracle Cloud? Sí. ¿Estamos pensando en Azure? Sí. ¿Estamos pensando en Google? También. Y próximamente en AWS. ¿Qué estamos haciendo con esto? Es poder acceder a todos los tipos de datos que vimos en las diferentes nubes. Ahora sí, ¿qué me parece importante? Es mostrarles un pequeño ejemplo de cómo se puede aprovisionar dentro de la nube de Azure una base de datos Oracle para llegar a ese habilitador de la inteligencia artificial que conversamos. Aquí podemos hacerlo directamente con una interconexión entre ambas nubes. Nosotros le llamamos Fast Connect, Azure le llama ExpressRoute. Cuando se combinan ambas sin costo de un tercero, ya se trabaja con una latencia de 3 milisegundos entre nube. Es un habilitador a incluso tener una base de datos en una nube y la aplicación en otra. Si esto lo vemos a nivel de inteligencia artificial, estamos generando también un escenario donde una capa de explotación puede estar en un lado, los datos en otro, pero viven de manera integrada y con muy baja latencia, que nos importa bastante cuando tenemos este tipo de convivencias. Justamente en este punto es lo que les comentaba. Miren, aquí está el Fast Connect y aquí está el ExpressRoute.
podemos ver cómo ambas nubes trabajan como si fueran una sola región, como si fuera un solo data center. Y estamos hablando de latencias de 2-3 milisegundos. Eso es supremamente relevante y es un habilitador. Ahora sí, quisiera darle la palabra a Josué Lozano, que va a darle el punto de vista más a nivel de desarrollo y DevOps. Bueno, muy buenas tardes a todos. Esta sección, puntualmente, lo que trata de enfocar es cómo podemos coger ese modelo multicloud teniendo presente soluciones Oracle, soluciones en Azure. ¿Listo? Cuando uno va a las organizaciones, generalmente comienza a revisar un poquito su realidad en términos de desarrollo de soluciones. Uno lo que va entendiendo es que la solución por defecto que utilizan para todo el tema de DevOps es Azure DevOps. ¿Listo? Se encuentra uno también con soluciones de otras nubes, inclusive con las nuestras, pero el factor común que uno encuentra es Azure DevOps. En algunos momentos pareciera que estuviera hablando mucho de Azure, pero es porque realmente lo que brindamos aquí con este enfoque es tratar de facilitar a ese modelo multicloud una adopción muy rápida y transparente con diferentes elementos que vamos a ver a continuación. ¿Listo? Bueno, creo que aquí todo el mundo debe estar familiarizado con el concepto de DevOps. ¿Qué implica DevOps? ¿Listo? Seguramente han escuchado de todos los temas que tienen que ver con integración continua y desarrollo y delivery continuo, digamos CICD. A veces la D la toman como deployment, delivery. Hay, digamos, una discusión bizantina ahí de si es delivery o deployment. Ya digamos que cada quien lo ve a su modo, pero realmente lo que tratamos de entender aquí es cómo todo esto llega a encajar en un modelo que es, digamos, apoyar la adopción de soluciones de inteligencia artificial teniendo pues lo mejor de cada mundo. ¿Listo? Planeación, codificación, construcción, testing, release, deploy, operación y monitoreo, digamos que son el general de un ciclo de DevOps, donde pues finalmente hay diferentes herramientas, enfoques que se tienen que tener presente en todo esto. ¿Listo? Ahora, si vamos a llevar esto un poquito al contexto de lo que es el boom hoy en día de inteligencia artificial, vamos a entender que DevOps es el gran, digamos, padre, por decirlo así, de todas estas metodologías. Tenemos MLOps, donde ya uno comienza a entender un poquito esto cómo encaja en una estrategia de desarrollo de soluciones a la medida, y el LMOps. ¿Por qué, digamos, lo vemos así? Finalmente, cuando uno desarrolla una solución, sea la que sea, al final tiene que hacer o cubrir todo un ciclo de vida o una iteración correspondiente a cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando uno entiende que todo esto encaja dentro de un gran ciclo de DevOps. Uno desarrolla ya sea un modelo de Machine Learning desde cero o tomando, digamos, algo básico, digamos, para comenzar a preentrenar. Y finalmente, pues, eso queda armado, construido, pero tiene que accederlo a alguien, tiene que tener una interfaz, tiene que tener un mecanismo de alimentarse. Todo eso, digamos, que es lo que comienza a ser parte de toda esa estrategia de DevOps. ¿Listo? Ahora, en MLOps, pues finalmente es tratar de ver ese mismo enfoque, pero orientado a cómo yo voy a hacer todo ese proceso de formación de un modelo. No te estoy robando hoy aquí el espacio, Oscar, sino que finalmente pues esto es parte de todo esto. Importante aquí tener presente que como arrancan las cosas van a terminar, ¿listo? Si al hacer la recolección de datos estamos haciendo una recolección de datos que no es la idónea para la formación de un modelo, finalmente vamos a tener un resultado que no es el esperado o vamos a estar reprocesando muchísimo en temas de entrenamiento, ¿listo? Todo este ciclo, recolección de datos, procesamiento de datos, data training, pruebas y evaluación, despliegue, feedback y monitoreo, finalmente es lo que estamos hablando que haría parte de un ciclo de MLOps. Pero ahora, ¿esto cómo encaja dentro de lo que sería un modelo multicloud? ¿Listo? Entonces, como lo comenté al principio, lo primordial es tener presente dónde queda cada uno de los elementos fundamentales de la solución. Best of breed, Azure DevOps es lo que, digamos, la industria está marcando en muchas entidades. ¿Listo? Oracle como tal, como lo comentó Oscar, ideal para todo el modelo de base de datos convergente, donde vamos a tener, digamos, la facilidad de tener un solo motor con múltiples funcionalidades en este ejercicio. ¿Listo?
Oracle Data Science, Machine Learning y pues la versión 23 AI que viene con todos los conceptos, digamos, asociados a inteligencia artificial. Ahora, ya entrando un poquito en materia de cómo va a funcionar esto, esto digamos que es un poquito repetir lo que hablé anteriormente, no me voy a detener acá, sino un poquito ver en cómo esto comenzaría a tener sentido desde una perspectiva multicloud. En primera instancia, si yo lo que necesito es una base de datos Oracle gestionada desde un ciclo de vida de DevOps en Azure, lo primero que tendría que crear es un Resource Group. Resource Group es una forma de poder agrupar lo que son recursos de algún modo u otro, dependiendo de alguna definición que se tenga a nivel de proyectos multicloud. ¿Listo? Si algunos de acá conocen lo que es OCI o la nube de Oracle, esto es el análogo a los contenedores, ¿listo? A los compartments, ¿listo? Entonces creamos un resource group para, bueno, vamos a agrupar un montón de recursos, ¿listo? Segundo, creamos un clúster de Kubernetes, ¿listo? Con, digamos, la tecnología que se tenga, si son, digamos, serverless o, digamos, gestionados. Y por último, estaríamos generando lo que sería el registro. ¿El registro para qué? Pues seguramente como estoy trabajando una solución basada en microservicios, pues debo dejar ahí la correspondiente imagen que voy a jalar posteriormente y desplegar en el clúster de Kubernetes. ¿Listo? Ahora, si ya lo que vamos es saber el aspecto de la base de datos, ¿listo? Podemos aprovisionar la base de datos ya sea de dos modos, una con Oracle Database at Azure, que fue lo que comentó ahorita Oscar, o podemos utilizar la Interconnect, ¿listo? Conectar, dependiendo de donde se tengan las diferentes regiones, ahí habilitado una opción de que se vean tanto Azure como OCI, ¿listo? Por un canal estrictamente establecido, privado, completamente seguro, con una latencia muy baja, prácticamente es una latencia a nivel LAN, ¿listo? Para poder tener ese despliegue, ¿listo? Ahora, aquí aparece un concepto nuevo a nivel de base de datos, pero no es nuevo a nivel de microservicios. ¿De qué estoy hablando acá? Del concepto del operador. Si alguno aquí ha trabajado containerizando WebLogic Server, se habrá encontrado con un concepto que se llama WebLogic Operator, que al final el operator es como un concepto a nivel de microservicios para poder operar unas ciertas tecnologías. Aquí en este modelo aparece el concepto de Oracle Database Operator. ¿Listo? Se puede desplegar a nivel de cualquier clúster de microservicios y esto lo que nos va a permitir es que la comunicación a nivel de la gestión de la base de datos va a ser directamente gestionada por este operador. No va a ser alguien que va a estar gestionando por la consola algunas tareas administrativas, no. Finalmente lo que se tiene es ese componente, este operador, el clúster va a tener que hablar con él y él es el que va a hablar con la base de datos. ¿Listo? Ahí es donde estamos comenzando a tener que todo va a ser controlado a nivel de DevOps, a nivel de lo que sería la plataforma de Azure DevOps, ¿listo? Pero utilizando un intermediador que en este caso sería el Database Operator, ¿listo? Esto es lo que nos permitiría a nosotros tener un modelo multicloud, ya sea que tenga la base de datos desplegada en los data centers de Azure, que en este momento ya está habilitado, o si sencillamente uso el Interconnect y comienzo a trabajar con esto, ¿listo? Después de esto, ya vienen puras tareas netamente de configuración a nivel de Azure, de lo que sería el registro de la aplicación, configuración del Vault para guardar, digamos, todo lo que son los secretos, usuarios, passwords, lo que queramos, y la configuración de la aplicación. ¿Listo? Y aquí ya comenzamos, esto es un taller que ustedes lo pueden encontrar en una página completamente pública que se llama el Oracle Live Labs. ¿Listo? Ahí está todo este material. Esto tiene, digamos, es más extenso, más detallado. Listo, aquí lo que les traigo es básicamente el recorrido de ese taller para que realmente se vea cómo se enlaza este modelo multicloud. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Hacemos un fork del repositorio, creamos un pipeline, agregamos variables, ¿listo? Hacemos una customización de lo que sería ya los manifestos o los archivos YAML para que, digamos, toda esa definición que yo tengo a nivel de despliegue ya la adopte él y ya comienza sencillamente a operar. ¿Listo? Mucho cuidado con los YAML, pues finalmente se le va a uno un tabulador ahí y queda uno perdido, pero lo importante acá es tener presente que mucha de esta configuración se hace a nivel de los manifests, de los YAML,
microservicios. ¿Para qué? Para que el despliegue comience a hablar en términos de lo que sería este operator. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto es de pronto un poco código. Aquí se están dando cuenta que las URLs de conexión que tendríamos en este escenario serían URLs que estarían básicamente accediendo a la configuración que está definida dentro de Azure DevOps. ¿Listo? No es algo que yo tenga que ir a consultar por allá directamente sobre la nube de Oracle, no. Es algo que yo defino directamente acá, encapsulo todo acá, me comunico a través de la base de datos por el operator, ya sea para tareas de escalamiento, parchado, subir, bajar, no sé, hacer un escalamiento de nodos, todo lo que ustedes consideren necesario a través de este operator. ¿Listo? Ahora, un punto muy importante es, este operator no solamente sirve para poder tener todos los temas de gestión sobre la base de datos desde, digamos, este despliegue de microservicios, sino que con él también podemos comenzar a configurar cómo voy a hacer los temas de monitoreo correspondientes a lo que está pasando por este lado. Entonces tenemos que tenemos básicamente 3 exporters: Metric Exporter, Log Exporter, el Tracing Exporter. Son tareas, digamos que 2 de ellas están controladas directamente por el Database Operator, por ese microservicio, ¿listo? Van a ser enviados a Grafana y automáticamente pues yo comienzo a tener consolidado todo lo que es la visibilidad a nivel de base de datos, ¿listo? Bueno, esto es un poquito la visual de lo que tendríamos a nivel de Grafana en términos de lo que sería el monitoreo, que va a estar todo embedido dentro de la base de datos. ¿Listo? Y por último, es un componente que, digamos, se recomienda en este tipo de arquitecturas, el Liquid Base, que me permite a mí comenzar a gestionar lo que son cambios a nivel de lo que sería parámetros dentro de la base de datos. ¿Listo? Entonces esto, a manera muy grande y muy general, es cómo podemos configurar una solución multicloud teniendo presente, 1, todo el ciclo de vida de DevOps desde Azure; 2, la base de datos Oracle como motor centralizador de toda la información que necesitemos para una estrategia multicloud a nivel de inteligencia artificial; y 3, todo encapsulado, digamos, directamente dentro de el ciclo de vida de DevOps, ¿listo? Y gestionado o intermediado a través de este nuevo componente que es el Database Operator, ¿listo? Ya le doy paso nuevamente a Oscar. Gracias, Josué. Bien, ya vimos una parte de cómo es el DevOps de manera multicloud, haciendo el énfasis directamente en Azure. Ahora vamos a darle esta vista por el lado de MLOps. Va a ser algo muy similar. Evidentemente, el ciclo de MLOps sigue ese mismo foco de DevOps. Sin embargo, con un foco en los datos. Vamos con la colección de los datos, hacer los experimentos, el despliegue. Importante siempre tener en mente que todos los modelos de inteligencia artificial deben ser entrenados, y más cuando son específicos, deben ser reentrenados. Algo muy relevante cuando uno habla de modelos de inteligencia artificial es que hay estrategias en donde el contexto claramente va a estar dado por los datos. ¿Y los datos dónde puedan estar? Pues en una base de datos. Si unimos una inteligencia artificial con el foco con el que empezamos la charla de la convergencia de los datos, podemos mitigar, disminuir la cantidad de entrenamientos que necesitamos darle al modelo de AI, porque vamos a estar enfocándonos y darles el contexto a través de los datos. Ahora sí, pensando, por ejemplo, en un modelo tipo un Llama 3.1, ¿sí? Cuando uno hace un despliegue de un Llama 3.1 sobre GPU, sobre infraestructura pura y dura, ¿cierto? Hay que generar guardrails, hay que hacer fine-tunings enfocados directamente al caso de uso. Bien, necesitamos que esté pegado a las políticas de información que queremos dar y el tipo de enfoque que va a responder, incluso pensando en RAG. RAG, recuerden que son las siglas de Retrieval Augmented Generation. Es cuando hacemos las preguntas sobre una base de conocimiento. Cuando utilizamos RAG, el modelo de AI puede ser ajustado, pero la base, el conocimiento va a estar dentro de esa base de datos para hacer preguntas más organizacionales.
Quería mostrarles cómo se ve directamente ese MLOps. Desde las fuentes de datos, extraemos, preparamos, sacamos las características. Bien, ahora sí, es hora de consumirlo. Se generan esos catálogos de datos para saber qué datos, dónde están y ese glosario. Cuando vamos al pipeline, necesitamos cuál va a ser nuestro modelo, cómo lo vamos a calificar, cómo vamos a observar. Y ahí quiero unir lo que dijo Josué. Josué habló de cómo vamos a observar la infraestructura y el despliegue de la aplicación con Grafana. En este caso, si usamos Grafana, bien, se exportan los logs, pero también hay un componente interesante tipo MLflow, que nos permite revisar nuestros experimentos de Machine Learning, poder tener esa documentación y poder exportarlos para generar ese despliegue del modelo y poderlo consumir, porque debemos de ir mejorando cada vez nuestros modelos. Y eso tiene que ir acompañado de una arquitectura de AI totalmente modular, donde los datos son un tema, donde está el contexto, donde el modelo puede ser intercambiable y puede estar consumiendo diferentes modelos. Y es por eso que está esta parte tan relevante, el catálogo de modelos. Los consumen, se exportan. Y recuerden que un modelo general no va a ser el mejor para cada caso de uso. Hay momentos donde conviene usar un modelo de AI de 8 billones de parámetros o de 400 billones de parámetros. Depende qué tanto contexto necesitamos, qué tanta velocidad necesitamos. Pensemos en un modelo de AI tipo Whisper. ¿Qué es lo que hace Whisper? Es, toma el audio y lo transcribe a texto. Si queremos hacer esto en tiempo real, necesitamos una máquina muy robusta. Bien, y el modelo también es robusto. Pero eso es para audio a texto. Para responder preguntas sencillas, sin contexto, Llama puede ser más que suficiente de 8 billones si el contexto está dado por esa base de datos. Entonces, aquí es donde debemos comenzar a orquestar y pensar qué modelo es el mejor y seguir todo el ciclo. Justo lo que les mostraba, les conversaba de MLflow, dar seguimiento a nuestros modelos, a los experimentos, a los epochs, para saber en qué momento es efectivo. Bien, estamos hablando de modelos de AI. Es importante ver que se deben de preparar para el consumo, crear los endpoints. Aquí lo que estamos mostrando es todo ese modelo y cómo se van a ir desplegando entre sí. Desplegamos, seleccionamos qué librerías necesitamos, automatizamos, lo podemos tener en containers, seleccionamos directamente qué infraestructura necesitamos, GPUs o CPUs, cuantizamos y tenemos un modelo más pequeño. Todo eso es un trade-off que tenemos que ir midiéndolo. Por eso es tan importante ese framework e incluso ver qué necesitamos acá para poder crear esos endpoints y pensar en la alta disponibilidad del modelo. Muchas veces estamos acostumbrados porque estamos experimentando con AI y consumimos esta AI por tokens, vamos a otra nube, consumimos por tokens, pero recuerden que es importante, así como pensamos en las aplicaciones, pensar la alta disponibilidad de nuestros modelos y más cuando estamos pensando que la IA es misión crítica para nuestras organizaciones. En este momento estamos en una etapa de estabilización, de descubrimiento, pero la IA debe ser tratada como parte de misión crítica cuando entramos a la generación de valor y cuando estamos haciendo eficiencias operativas, porque los costos se van a disparar. Y aquí es donde más foco debemos de tener. Servir esos modelos de manera correcta, generar los endpoints para ser consumidos y seguir pensando en esa modularidad. Bien, estamos hablando de los modelos, ahora sí, ¿cómo podemos hablar de modelos in database que va a estar disponible en las demás nubes? Bien, tenemos repositorios de modelos, incluso AutoML dentro de la base de datos. Eso nos soluciona una parte muy relevante cuando hablamos de Machine Learning, el movimiento de datos. Si tenemos notebooks
de Machine Learning in Database, estamos quitando de la mesa esa capa, ese tiempo de extracción que se podría estar utilizando en la exploración y creación de modelos. Dentro de la base de datos se puede hacer importar modelos, versionar, orquestar y tener siempre claro la gobernanza y seguridad que una base da, ¿no? Y quiero ir a un punto más allá. ¿Por qué es importante los grafos cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Los grafos generan representación e identificación de relaciones entre entidades que no son fácilmente detectables. Entonces, hay casos de uso muy relevante de detección de fraude, hay casos de uso muy relevante en entender compras cruzadas. Realmente los grafos permiten generar muchas optimizaciones e identificaciones. Ahora sí, imagínense los grafos y una correlación geoespacial. ¿Okay? Cuando estamos hablando de modelos de inteligencia artificial, si lo enriquecemos con la geolocalización, va a ser aún más interesante, ¿no? Y hay un punto aún más interesante, los vectores. Empezamos hablando de vectores, de que son la representación dentro de la base de datos de data generalmente no estructurada, como el texto, audios, imágenes. ¿Qué sucede si esto lo unimos directamente con un modelo de inteligencia artificial? Ahí estamos resolviendo un dilema que ha existido hace varios años. Cuando alguna organización va a venderles algo a ustedes, ¿qué es lo que hace primero? Ver su historial de compra y de acuerdo a eso, con un modelo de Machine Learning tradicional, hace un análisis de Market Basket y te dice, el producto más probable que compre es el producto ABC. Compré una bicicleta ayer, mañana voy a comprar un casco, con el 90% de probabilidad. Eso hacen las empresas, ese modelo de Market Basket. Pero ¿qué sucede cuando nunca le han comprado esa empresa? Es una venta en frío. Es ahí cuando estamos uniendo grafos, geolocalización y tu perfil para no hacer una recomendación típica por edad, que es lo que suelen hacer, sino hacer correlación. Bueno, él es Oscar Narváez y de acuerdo a su historial no tengo nada, pero si veo y lo relaciono con sus redes sociales, le voy a ofrecer una bicicleta para que esa primera compra sea la bicicleta y de ahí comenzar el ciclo de venta asociado a ese historial. Entonces, está mucho más enriquecido. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de recomendaciones, podemos ir más allá. Muchas veces, por el título de películas, se pueden decir, no, esta es una película de acción, este es el resumen, pero eso le falta un poco más. ¿Qué sucede si esa relación es enriquecida por los comentarios que ha tenido cada una de estas películas? Ahí estamos utilizando grafos, vectores, y qué tal si lo enriquecemos con geolocalización, pero es consumida solamente en habla hispana, pero nunca lo consumieron en México. Entonces se sabe qué ofrecer a cada público. Y es por eso tan relevante esa base de datos convergente que está disponible con esa visión multinube. Básicamente esta es la representación de lo que les mostraba, de la relación. Y para cerrar, quería invitarlos a escanear ese QR, es una certificación de AI que ofrece Oracle sin ningún costo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Josué, muchas gracias.